Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos a la Televisión Canaria. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a hablar con uno de los artistas más importantes de este país, con José Abad, que nos ha regalado una antológica de casi medio o más de medio siglo de actividad artística. Uno de los grandes escultores que ustedes conocerán porque han encontrado obra suya en muchos lugares con toda seguridad y lo van a reconocer en esta entrevista. José Abad, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos. Estoy hablando, he citado la exposición más reciente que es la monumental exposición Eros, Formas y Azar que Caja Canarias y el Ayuntamiento han puesto en la calle. Sí. Se han puesto en la calle de una manera pública, urbana, también la han colocado en salas de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, pero durante varios meses los ciudadanos se han encontrado con la obra monumental de José Abad casi o conduciendo o paseando, que es lo que el artista siempre quiso. Sí, exactamente. Ahora, yo como escultor, con mi oficio y el resultado de mi oficio, que lo suelen llamar escultura, y yo en eso discrepo muchas veces, la vocación de esas cosas que hago es que estén en la calle y que puedan ser como un objeto cotidiano. Ese es mi sueño. Ese es el sueño. Taller, es que la obra llegue a cuanto más gente, mejor. Nuestro invitado es un paisano lagunero, eso marca mucho ser lagunero, ¿no? No sabes bien. ¿Hasta en positivo y en negativo. ¿Ah, sí? Sí. En positivo a mí me ha marcado, primero es que en la época en que yo tenía edad de aprender, o sea, el primer abecedario, como escultor, en La Laguna había una enorme cantidad de artesanos, que ya han desaparecido todos. Y yo pienso que en la escultura lo único que hay que aprender de verdad y lo único que te pueden enseñar de verdad son los oficios para hacer la escultura. Todo lo demás es una cosa que la tienes que poner tú, tu trabajo personal y demás, eso no se enseña. Pues es lagunero y además ha hecho de su laguna natal un lugar de inspiración también, de la vida, todo inspira. Pero bueno, a lo que iba era a que obra suya hay por muchos lugares del mundo. O sea, José Abad no puede quejarse, digamos, de la proyección internacional de su obra. En muchos sitios, museos, colecciones, bienales. No me puedo quejar. Ha habido una gran proyección internacional de su obra. Sí, he sido un afortunado, he sido un trabajador, también es verdad, muy duro, y eso ha tenido una pequeña compensación. Ha ayudado de que he tenido muy buenos amigos y que han creído en mí. Entonces eso ha sido lo fundamental. Luego también yo me planteaba, y al saludarlo antes de la entrevista se lo pregunté, cómo se las apaña nuestro invitado para llevar sus monumentales obras de hierro, pesadísimas, no sé cuántas toneladas pueden pesar las obras de José Abad, cuando las lleva de una ciudad a otra, de Canarias a cualquier capital del mundo. ¿Cómo se las apaña? ¿Cómo se arregla eso? Pues no es fácil. ¿Y quién lo paga? O sea, no es fácil por el tema económico fundamentalmente. La inmensa mayoría de las veces yo. ¿Ah, sí? Sí. Y eso es caro, esos son contenedores. Eso es muy caro. O sea, muy caro. Yo afortunadamente debo mucho dinero a los bancos gracias a que soy escultor y ejerzo. Y que siempre en cada exposición, en casa digo, bueno, una raya más para un tigre no se va a notar. La raya ya es que el tigre es muy negro. Ese tigre está ya tiznado. Pero claro, o sea, no te puedes parar a pensar si eso va a costar o no va a costar, y no puedes, lo que no puede ser tampoco, y yo eso lo entiendo, es estar esperando y viviendo de la posible subvención. ¿No le ha dicho en su familia, a ver, Pepe, haz esculturas más pequeñitas, que podamos llevarlas más fácilmente? Sí me lo han dicho, pero no pensando en ese tema, sino es un problema que tenemos ahora mismo, que es dónde almacenar toda esa obra. Claro, es una obra de grandes dimensiones. Sí, en Cuenca tengo una nave donde hay muchísimas piezas, y aquí en Tenerife, pues ahora mismo ha terminado la exposición y estoy esperando el favor de algunos amigos para poder que la obra esté más o menos en un sitio seguro. Claro, todavía se pueden encontrar obras de Pepe Abad que no han sido recogidas de la vía pública, porque están la plaza hablo para los tinerfeños, la plaza del Príncipe de Santa Cruz, en La Laguna también encontrarán algo. Bueno, se puede todavía ver. Es cierto que nuestro invitado, a pesar de ser un hombre de La Laguna,
se forjó, que es una palabra que le va muy bien a usted, con un escultor también gran canario importantísimo. Usted estuvo en los talleres de Eduardo Gregorio, en aquel mundo que yo recuerdo hace mucho tiempo que los canarios nos hablaban del indigenismo de aquella escuela. ¿Eso le influyó, el estar en los inicios en esos talleres? Bueno, sí, a mí me influyó mucho además el estar con Eduardo Gregorio. Es de esas personas que llegaron a ser amigos y como amigos me ayudaron de forma incondicional. Eduardo Gregorio, que es un escultor al cual no se le ha hecho justicia en esta isla, es un hombre que no está en las monografías habituales que suele publicar el gobierno de Canarias o las instituciones oficiales, pero yo pienso que es un escultor como la copa de un pino y que es un escultor que ha marcado, o sea, no solo en Canarias, sino no hay que olvidarse de que Gregorio es uno de los padres de lo que es el arte cinético y su influencia mientras él estuvo en Venezuela es fundamental para la historia del arte contemporáneo. Me acuerdo de eso, el arte cinético en Venezuela, fue un movimiento importantísimo. O sea, esto no se ha reconocido. Ni es un hombre que no está suficientemente reconocido. No, en absoluto. Tanto en su isla natal Gran Canaria como en su comunidad, en su tierra que es Canaria. Don Eduardo Gregorio, tomamos una nota, tomen nota de ese nombre. Es de los personajes fundamentales, aparte para mí personalmente. Aparte de como escultor, aprendí algo que tal vez sea más importante, que es como persona. Él era un hombre que hacía bromas permanentemente, siempre tenía, bueno, en la entrada de su taller había un lema que decía: si te entran ganas de trabajar, siéntate y espera, verás qué pasa. Pero esto era una disculpa para para no demostrar de que estaba permanentemente trabajando. Cosa que le achacaban sus amigos: oye, Gregorio, hay que trabajar menos. Un hombre, un gran trabajador, don Eduardo Gregorio. Se habla más de Plácido Fleita, se habla de muchísima gente muy buena, y don Eduardo quizás estaba, como dice José Abad, en un segundo plano, siendo tan importante para nuestro arte. Cuando hablaba al entrar en el taller, en el estudio, usted dice que en su taller no deja entrar ni al perro ni a la razón. Explíquenos. Simplemente que intento entrar, digamos, a ver si lo logro explicar. No es fácil. Perro ni a la razón. No, es simplemente que yo quiero entrar al taller sin ninguna atadura, ni ningún prejuicio, ni ninguna intención concreta. Yo estoy dispuesto, cuando entro al taller, a que el primer hierro con el que me tropiece sea el que manda en lo que yo quiero hacer. Es posible que mi taller está en mi misma casa, yo paso el jardín y entonces a lo mejor voy pensando en hacer una esfera, porque en ese momento estoy viendo el mundo redondo. Pero una vez que estoy dentro del taller, pues esa esfera se puede empezar a quedar cuadriculada y sale un cubo perfecto. Ese cubo, de ese cubo me siento tan padre como si hubiera hecho la esfera. Siempre he dicho también, un poco en plan de broma, que alguna vez me he encontrado la sorpresa de ir a hacer una mariposa y salir con un elefante. Es además normal que el elefante suele salir con mucha frecuencia. Y en el caso de Abad sale más un elefante que una mariposa, porque le gustan las grandes dimensiones. No deja entrar al perro ni a la razón. Usted ha dicho también que sus obras habría que llamarlas azar, habría que firmarlas azar-Abad, porque son producto del azar que usted reivindica. Bueno, por lo menos toda mi vida ha estado marcada por el azar. Y el día que yo entré a una chatarra, en que yo iba a buscar, o sea, una chatarra, porque en la época en que fui por primera vez, iba a intentar encontrar un hierro más o menos nuevo para hacer yo una cosita que quería hacer en aquel momento. Entonces llego y me encuentro con un mundo que digo: un momento, párate, Pepito, ¿qué es lo que está pasando aquí? La chatarra lo impresionó, todo aquel cúmulo. Me impresionó absolutamente. Y entonces, a partir de ese momento, por supuesto, las chatarras me han ido marcando y he sido capaz de ir conociendo un poco lo que es un determinado país por la chatarra que hay en ese país. Curioso, ¿eh? Oye, su obra, claro. Y ahí está su obra, la chatarra. Los objetos de desechos. Yo recuerdo cuando en el año, creo que fue en el año 72, voy por primera vez a París y mi amigo Claude Bisset, mi querido amigo Claude Bisset, me lleva una chatarra. Entonces,
era una chatarra nada más que de cosas de acero inoxidable, de cacerolas. Entonces yo cuando veo aquello, digo, bueno, pero ¿cómo es posible que todas estas cacerolas estén en una chatarra? Cuando encontrar aquí una cacerola de acero inoxidable, lo que cuesta, ¿eh? era una cosa, pues... Una odisea. Poco menos, bueno, imposible. En una casa, pues algunas, pero... Se quedó maravillado al ver ollas tantas a cacerolas presión allí. y era simplemente, pues, partidas que no pasaban el estrictísimo control de seguridad y era directamente a la chatarra, las que no se podían, por supuesto, exportar a África. Tremendo eso, sí, la chatarra. Importantísimo la obra de nuestro invitado, que además ha citado París, donde hizo una grandísima exposición en su día, antológica también. Estamos hablando de aquí de la exposición antológica de su tierra, Bueno, pero en París hizo una importantísima sí, también. hizo no hace mucho, no, hace ya un par de años, se hizo una exposición que afortunadamente tuvo muy buena repercusión. Se hizo en el Museo de la Poste y fue una especie de antológica de la obra sobre papel. Sobre papel. Sobre papel, aunque si recogía en esa exposición había como unas 30 esculturas También obra, ya más recientes. porque nuestro invitado también es un artista del grabado, del dibujo, del collage, en fin, no solo de la escultura, en la que ha brillado por encima de otras artes, en la que ha conseguido una importante salida al mundo, ha estado en bienales importantes. Yo creo que la Bienal de Venecia le marcó también Sí, por supuesto. un impacto como a tantos artistas, y ha visitado muchas bienales. Su obra en su tierra, en una isla, un escultor de grandes dimensiones. Seguimos con la paradoja. Usted tendría que vivir en una capital europea donde la obra se pueda trasladar por la carretera. Ya. No, bueno, yo estaría, bueno, aquí estoy muy bien. Aquí está feliz, claro. Yo estoy muy feliz aquí, estaría más feliz si hubiera, no sé, si el taller lo tuviera a bordo de un barco de esos que están yendo a la península permanentemente, y entonces, pues, Al llegar al se puerto. carga, se descarga. Las chatarras en la península son más ricas, entre comillas, que las de aquí. Entonces, pues, yo estaría feliz trabajando eso en un barco. En un barco. Oye, sería maravilloso. Nunca es tarde. No. Nunca es tarde, porque José Abad, que ha cumplido, decimos, más de medio siglo haciendo obra, es como ustedes pueden comprobar, un hombre fuerte, fornido y con una salud magnífica, y con eso que usted reivindica mucho también, que es el trabajo, el estar ahí, la disciplina que quizá le enseñó don Eduardo, la voluntad de estar todos los días en el taller. Le quiero preguntar por varias cosas que tienen que ver con, usted decía ahora, el mundo a veces lo veo redondo cuando va hacia el taller, y ahora ¿cómo ve el mundo, Abad? Mal. Yo no es que sea un optimista bien informado, soy un pesimista y encima bien informado. Bueno, bastante bien informado. Entonces a mí me da pánico, absoluto pánico, la situación por la que estamos atravesando, no ya en España, que la situación es triste y lamentable, sino ver todo lo que pasa en el mundo. Que en Europa, nosotros los europeos, por supuesto, este es el peor momento, pero que consideremos, lo digo por las conversaciones que puedo tener con muchos amigos que están tal vez muy metidos en el mundo. Es decir, Somalia, eso no tiene remedio. Tal punto no tiene remedio. Sudamérica no tiene remedio. Tenemos que salvarnos los europeos. Entonces, esa conciencia, ese dar por hecho una realidad que es absolutamente espantosa. Entonces, bueno, es que ahora se están muriendo no sé cuántos miles de niños de hambre en el tiempo que dura a lo mejor este programa. Sí, es un cálculo tremendo ese. Entonces, Cada segundo puede haber una víctima. O sea, se te ponen los pelos de punta, pero lo malo es cuando estás en una sociedad donde eso ya lo da como una cosa normal. Nos hemos acostumbrado. Nos hemos acostumbrado a eso y entonces esa situación me parece absolutamente espantosa. ¿Y qué es lo que está usted ahora creando con esas preocupaciones cuando entra en el taller? Esa es una de mis angustias. O sea, ¿cuál tiene que ser no solo mi papel, sino el papel, por supuesto, el mío en primer lugar y el de mis compañeros ante esto? El encerrarme en mi torre de marfil y decir, oye, yo aquí ahora hago mi mundo, al margen ya de los veremos problemas. qué es lo que pasa. O sea, eso me parece hasta inmoral. ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo está resolviendo ese problema O sea, en este personal? momento es intentar hablarlo con lo más posible, con amigos, con compañeros y demás, y vivir una especie de sazón muy desagradable por todo esto que está pasando.
y que veo que no tiene remedio y que la gente dice, no, es que esto no tiene remedio, esto es así. Sí, sí, sí. Antes citaba Sudamérica, los lugares que antes estaban mal ahora están bien, ahora Europa está mal, el mundo está como al revés. Uno le pide a los artistas que nos den soluciones, la verdad que es pedirles a ustedes quizá demasiado, ¿no? Probablemente sí, o sea, no es bastante con lo que siempre se ha hecho, oye, da un par de obras para hacer una subasta Claro, eso no y resuelve. elimina el... por Dios. Ese no es el asunto, ¿no? O sea, No no es lo el asunto, presenta, el ¿no? asunto además, cuando las causas o las razones de ese horrible espanto que se está viviendo han sido más o menos conocidas. Pero también o sea, está clarísimo que contra eso no podemos luchar. Porque hay dos posibilidades, el diálogo, que no tiene sentido, y la bomba, que tiene menos sentido todavía. Estamos en un auténtico callejón Entonces, sin salida. es un callejón sin salida. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi papel ante esto? En ese callejón sin salida, ¿una escultura puede decir mucho? ¿Una escultura de José Abad? Esa sería mi ilusión. Esa sería mi ilusión. O sea, yo recuerdo cuando la exposición de Cádiz... Esa la comentábamos antes de comenzar, eran esculturas espectaculares, la hizo también en Málaga, casi por el estilo, eran en plena vía pública y los ciudadanos se impactaban ante su obra, ¿sí? Entonces, había una escultura de la que yo llamo la serie de Armas para la Paz, Armas para la Paz. y entonces estaba colocada o sea, esa escultura en concreto, que era una pieza bastante grande, en el baluarte, dando al mar, y justo desde el baluarte se veía salir los barcos, esos inmensos, de Rota, los barcos de la Sexta Flota y demás. Y entonces decíamos, qué maravilla si esto pudiera ser útil. Claro. Pero No sabemos, nunca lo sabemos. no, nunca no, o sea, Porque el ciudadano también es libre de tomar decisiones ante la obra. pero Es verdad, Armas para la Paz que usted hizo, además coincidía, en una ocasión lo hizo cuando las primeras grandes guerras que, en fin, a todos nos amedrentaban y tal, que era el papel de los Estados Unidos. Luego le repiten al principio de los 2000, cuando se invade Irak. Ahora habría que pensar en algo, las armas para la paz siguen estando de moda. por lo malo, ¿Qué va a pasar en Irán? con esa exposición tuvimos una experiencia, bueno, en consecuencia de esa exposición, una experiencia muy desagradable que hemos vivido cuando hice la segunda versión en La Laguna. Para la primera exposición que se hizo en el Museo Municipal, Eduardo Westerler, nuestro llorado Eduardo Westerler, hizo un prólogo. El propio Eduardo Westerler. Hizo un prólogo para esa exposición. Una exposición que hacíamos conjuntamente José Luis Fajardo y yo. Como que exponía mucho entonces su gran amigo. Esto fue en el año 64, cuando había sido la invasión de Santo Domingo. La República Dominicana, sí. Y recuerdo que José Luis Fajardo titulaba uno de los cuadros 57,6, que era en dólares, era la indemnización para cada uno de los muertos. Entonces, esto era lo que costaba la vida de una persona. La vida de una persona, 57,6 dólares. En los años 64. Indemnizaban a la familia con eso, y ya está. por una víctima. Y con esto se terminaba el tema. Lo espantoso es que cuando hice la exposición en el 2004, en el 2004, o sea, 40 años después, se volvió a poner el texto de Eduardo Westerler. Porque seguía valiendo. Lamentablemente era absolutamente válido. O sea, Irak en ese momento. Irak, la guerra de Irak, la invasión de Irak. O sea, es que ahora... Ahora volveríamos, como cualquier otra. O sea, Afganistán, mañana Irán. Pasado en fin. mañana será Irán. Esto pues responde a una serie de cosas que son con las cuales yo no puedo estar en absoluto de acuerdo, y desgraciadamente lo que yo pueda hacer no es válido porque, por supuesto, insisto, la bomba yo no soy capaz, y el diálogo sé que es inútil. Es inútil. Volvemos al callejón sin salida, y acaso con una obra de José Abad. Usted hizo los guanches, que eso sí que está en la memoria colectiva, porque en este pueblo a los guanches se les considera mitos de un pasado, aparte de que vivieron en este archipiélago, siguen siendo personajes que están en la historia y en la mitología. Los guanches de José Abad, que están en la Basílica, en la Plaza de la Basílica de la Candelaria, son también espectaculares, son obras impresionantes, no tienen nada que ver con los desechos y las chatarras, son obras figurativas de un gran porte. ¿Cómo se los planteó? ¿Qué dificultad le supuso hacer esos guanches tan inmensos? Bueno, vamos a ver Yo creo que valdría la pena, porque además se ha contado poco la historia de por qué hago yo esos guanches. Yo estaba en Madrid en ese momento, y el alcalde de Candelaria en esa fecha era mi amigo Antonio Hernández. Entonces me llama como amigo, me dice, oye Pepe, que tengo un problema aquí. Queremos fundir
los guanches que están ahora... Que estaban en piedra volcánica, ¿no? Piedra, sí. bueno, muy deteriorados en la piedra. Estaban en piedra, hechos en piedra artificial. Bueno. Queremos fundirlos en bronce y mirar quién nos podría hacer esto. Y entonces tuve la mala idea de decirle, oye Antonio, ¿y por qué en lugar de fundir esas piezas no encarga unos guanches nuevos? ¿Para qué lo diría? No sé para qué lo diría, porque, bueno, pues entonces dime quién lo puede hacer esto. Y dije, pues mira, ahora mismo no sé decirte, déjame hacer unas gestiones. Pensando en cualquier escultor. Y te juro que yo no. Cargarse de la faena. Entonces, esta conversación pues fue a mediodía. Por la noche me llama Antonio y me dice, Pepe, es que estaba pensando una cosa, ¿y por qué no lo haces tú? Y dije, Antonio, yo hace que no modelo, claro, ¿no? hace pues más de 40 años, o bueno, 40 no, 30 años que yo no modelo, y yo eso pues no sé si sabré hacerlo. Seguro que sí, tal y cual. Bueno, me lavó el coco, los amigos están para algo, le dije, vale, de acuerdo Antonio, yo intento hacer algo. Y entonces pues me metí con eso. Y pues mira. Quedó contento, ¿no? Porque era una forma de hacer algo que no hacía mucho tiempo. ¿Y cómo quedó? Una magnífica obra. A la gente le gusta mucho cómo está eso y demás. Yo no estoy todo lo contento que tendría que estar de una obra mía. O sea, no es que reniegue de ellos, la he hecho yo y está firmada por mí. Miles de personas, ¿no? Yo iba a decir, la obra la han visto todo el que va a la Basílica de la obra más vista, más fotografiada. La más fotografiada. Y gracias a ella, muchísima gente, no uno ni dos, muchísima gente. Cuando dicen, oye Pepito, yo no sabía que tú sabías hacer estas cosas. Claro, le ven con los hierros. Y entonces son capaces ya de aceptar mis hierros porque saben que soy capaz de hacer otra cosa. Nunca se sabe la historia, por qué ocurren las cosas, el azar que usted dice. Sí, sí, sí. Eso es un referente de que este hombre es capaz de hacer eso y luego todo lo demás. Me respetan por eso, aunque parezca una... Tiene que ver mucho. José Abad, usted dice que lo de la identidad del canario y el exceso de identidad hay que saberlo colocar en su sitio. Y una vez le escuché reinterpretar los versos o interpretar los versos de Nicolás Estebanes, famosos, sobre la patria y el almendro. ¿Cuál es su teoría realmente? Porque usted habló sobre eso mucho. No, yo hablé con eso además. O sea, yo en un momento, o sea, durante bastante tiempo, di por bueno ese verso de don Nicolás Estebanes. Mi patria es un almendro, es del almendro la dulce, fresca, inolvidable sombra. Exactamente. Entonces yo esto lo entendí justo lo contrario de lo que intentó decir y contar don Nicolás Estebanes. Yo el almendro lo tenía y lo sigo teniendo, pero ya esa frase ya no la puedo decir, como que es un árbol que se da en cualquier parte del mundo. O sea, que es un árbol universal. Es un árbol que es, si quieres, el antídoto del nacionalismo. No ya del nacionalismo canario, sino para mí del nacionalismo español, universal, sí. Sino es una cosa absolutamente universal. Y a mí me gustaría que a don Nicolás Estebanes lo podía yo llevar como bandera de un hombre universal, pero desgraciadamente... Nunca sabremos lo que quiso decir. Hubo una polémica magnífica con Unamuno sobre esos versos. Y nunca sabremos, por lo menos yo tampoco lo he encontrado, qué interpretación hacía don Nicolás de esos versos. Si quería hablar del almendro como el mundo o del almendro como la islita y mi pueblito y mi casa. Recuerdo el artículo ese, bueno, lo recuerdo, lo he leído no hace demasiado tiempo, de Unamuno, donde lamentaba al hombre que solo tuviera un almendro donde poderse ahorcar. Es verdad, Pepe Abad, que luego don Miguel de Unamuno se reconcilia en el debate ese con don Nicolás y le dice, pues mire, tampoco voy ahora a tomarlo usted al pie de la letra, algo así, en la línea de lo que está planteando, ¿no? Pero queda ahí, es un debate también muy bonito sobre el papel de la identidad. Ahora, ¿la isla le ha marcado el hecho de ser insular? Sí, yo pienso que sí. Sí, yo pienso que sí, además pienso que positivamente. Lo he dicho muchas veces y lo mantengo, que el mar es puerta. El mar no es muralla, sino el mar es la puerta abierta a todos lados. O sea, claro. La universalidad que te puede dar el mar, sí. El estar comunicado con cualquiera, o sea, el único límite es arriba porque no podemos volar. Pero el hecho de que te puedas hoy meter en un barco e irte a cualquier parte del mundo, eso es una ventaja que no la tienen todos. Sí. El cielo también es parte del mar. Cogemos el avión y ya estamos por encima del mar cada vez que salimos de la isla. No nos queda otra, ¿no? Usted dijo una vez y ha dicho siempre que, bueno, antes hablábamos de la piedra, de los guanches que estaban ya desgastadas y en mal estado.
Usted se reivindica como más herrero que picapedrero y que carpintero incluso, ¿no? Sí. Pero ha trabajado la madera como hemos visto en esta Sí, exposición. la madera sí la he trabajado, Sí. la piedra no. La piedra no. La piedra es mi asignatura pendiente. No es muy amigo de la piedra, ¿no? No, yo soy un loco amante de la piedra, pasa es que le tengo tal miedo que ¿Ah, sí? no me he atrevido con ella. ¿Porque no permite correcciones o porque...? O sea, bueno, una de las cosas fundamentales es que no admite correcciones. La otra es porque, por lo que yo he visto hasta ahora, es la que menos te aporta. Ajá. Eres tú el que tiene que darle cosas a la piedra. Mientras que en el hierro está la posibilidad de riqueza de forma, Claro. en la ductibilidad, que o sea, o sea, probablemente el enfrentarse a la piedra y trabajar con la piedra, bueno, sin lugar a dudas, para mí es infinitamente más difícil. Pero ha usado piedra en obra suya. Sí, algunas Ha cosas metido sí he piedra, usado. sí, claro. Sí, algunas veces la he usado. Usted incluso empezó con un callao que se encontró una Sí, vez, ¿no? sí, Me sí. contaron la historia esa. ¿Cómo fue eso? Que iba por la playa y vio un callao. O sea, yo tuve la mala fortuna, yo era pintor, niño pintor. Y entonces me intoxiqué con no sé si con unos disolventes, con los óleos o no sé qué. El caso es que tenía una intoxicación que me cogía todo el cuerpo y el médico le aconsejó a mis padres que me llevaran a la playa, que el mar, los baños de mar era la mejor medicina que tenía para eso. Efectivamente, mis padres le hicieron caso y estando en la playa, pues sentado ahí aburrido como un imbécil, esperando a Doñana otra vez, encontré una piedra roja, una piedra de una caliza blandita, una tosca, y cogí un clavo que había por allí y empecé y dije, joder, esto funciona, qué bonito es. Curioso, una piedra y el escultor nace ahí, Y el azar. el azar. Y luego se hizo escultor del hierro. Y luego me hice escultor de hierro. Del hierro, sí. Probablemente porque es que al hacer aquella piedrita que yo luego decía, no, es que una piedra es preferible porque la puedes acariciar, la puedes tocar, mientras que un cuadro es una superficie plana Ahí queda, ¿no? que no tiene interés ninguno. Y resulta que no, que por ahí la piedra fue la que me llevó al hierrito ese con la cual yo la formaba a quedarme con el hierro. El hierro, al final, los amores de uno nunca se sabe dónde los va a encontrar. Es verdad que se encontró, por cierto, entrando en una exposición muy lejos, no sé en qué país, se encontró a un escultor que era igual que usted, un polaco, creo. Un polaco. Usted se sorprendió, dice que este hombre y yo no nos conocemos. Es una historia espantosa, que, en la cual mi mujer está de testigo. Estábamos en la Tate Gallery, aún no estaba... ¿Fue en Londres? Fue en Londres, aún no estaba la Tate Modern, y entonces de pronto entró una exposición, a una sala donde había una exposición temporal. Entonces levanto los ojos y veo 3 cuadros, eran esculturas en relieve. Yo dije, ay, estos son los míos. O sea, pero era una cosa, no es que fuera parecido. O sea, Me han robado. O sea, yo dije, pero no puede ser. Salí fuera, salí hacia la otra sala donde estaba todavía mi mujer y me ve absolutamente pálido. Me dice, ¿qué te pasa? Y dice, o sea, ven. Y entonces vino conmigo y yo todavía con miedo le dije, mira, oye, bueno, papi, ¿y esto? ¿Te lo han quitado? ¿Te lo han robado? No, o sea, entraron en casa de noche. Pero es que, o sea, ¿qué pasa? Que tú conocías a este hombre y estabas haciendo cosas en casa. ¿Que pudiera haber como habido él. algún tipo de relación? Y dije, pues no, yo a este tío no lo Jamás conozco. tuvo contacto con ese En hombre. mi vida tuve Lo comprobó contacto. después que era imposible. No, era absolutamente imposible y ni que él hubiera tenido contacto con... El azar de nuevo, ¿no? El Esas azar cosas. de nuevo. Dos personas Entonces, en dos lugares distintos pueden estar Luego, haciendo lo mismo. sí, además eso es una cosa que Eso ya, evidente, sí, ha pasado muchas con veces. 1000 personas. Con novelistas incluso, ¿no? Escribiendo la misma novela en diferentes países. Recuerdo que, no sé si era esa tarde o al día siguiente, una de las personas que yo tenía en Londres era Sir Roland Penrose. Roland Penrose. Yo lo había conocido aquí en la exposición de escultura en la calle y le digo que había pasado ese. Dice, sí, ya he visto la exposición de ese tío, que es muy interesante. Además es un hombre que lo han rescatado de ahí, de Polonia o de no sé dónde, y es la primera vez que expone en la Europa... Un hombre que estaba en su país, fuera del bloque. Bueno, ante esto... El azar. Ya se nos acaba el tiempo, don José Abad. 2 cosas quiero saber. Una, ¿es partidario del proyecto de su buen amigo, que en paz descanse, Chillida, en la montaña de Tindaya? Hemos perdido una oportunidad, ahí brevemente, ¿sí o no? La perdimos en su momento. Hacerlo ahora tal como se ha planteado, ya tengo yo mis reservas. Las dudas, ¿no?
Y alguna cosa más le iba a preguntar, que tengo interés en preguntarle tantas cosas a José Abad, el tiempo se nos acaba. ¿Usted es partidario de que, no sé, esta obra que usted ha expuesto se reúna en un lugar, que la podamos disfrutar continuamente? Hombre, eso sería lo ideal. Sería lo ideal. O sea, en estos momentos hay conversaciones muy serias con el Ayuntamiento de La Laguna para que al menos las esculturas que están en espacios exteriores, no son las que fueron expuestas, sino una partida bastante importante que hay, esté colocada provisionalmente, y no, o sea, como depósito, sin más, en distintos parques de La Laguna. Sería ideal. Estamos hablando de lo que sería, en fin. Pues nos queda para hablar muchísimas cosas con un hombre interesantísimo. Vamos a quedar para otro día, don José Abad. Muchas gracias. Hemos estado hablando a propósito de esta exposición antológica, pero en fin, es un hombre del que siempre se aprende muchísimo y hemos visto imágenes de sus obras. Nos gustaría volver a verlas. Gracias y hasta siempre. Gracias a ustedes. Y a ustedes también, como siempre. Muchas gracias. Sigan en compañía de la Televisión Canaria.